Me siento feliz porque está el maestro, maestro y estudiante. Porque aunque él es espírita, él siempre se pasa estudiando. Así que todos somos estudiantes de espiritismo. Para mí es un honor saludarlos. Me siento muy feliz de, de próximamente tener ese libro en la mano porque tiene muy buena recomendación de parte de Josie, la esposa de Flavio, el maestro. Y así que hoy voy a empezar a leer. Para mí es un honor presentar al doctor Pablo Serrano. Él es un estudiante del espiritismo, pero él es médico científico. Él es cardiólogo. Él tiene también una escuela en Humacao y yo tengo buenos recuerdos de Humacao porque de niña mis tíos vivían en el Junquito. Así que son bienvenidos de nuestra gran isla. La gasolina hace maravillas, ¿verdad? Y a su esposa Madeline. Con mucho amor dejamos al doctor Serrano en esta hermosa actividad. Bienvenidos todos. Buen día a todos. Para mí, un placer estar con ustedes en esta mañana. La razón de venir es que recibimos esta carta de parte de la institución a nuestro instituto y al recibirla, pues rápido reaccionamos porque ISER, históricamente hablando, es un ícono del movimiento espiritista puertorriqueño. Desde Tomasita Pastor, que sabemos que debe estar aquí con nosotros hoy, y todos los líderes que han pasado por esta institución, Flavio, que también en sí es una institución acá en Puerto Rico con respecto al espiritismo, y los nuevos líderes que están manteniendo el Instituto de Cultura Espírita Renacimiento vivo, abierto y sirviendo. Obviamente, ese pedido había que responderlo, así que por eso estamos aquí. El pedido llegó en momentos difíciles para nuestra institución, económicamente hablando. ¿Por qué? Pues estábamos celebrando, y lo comparto con ustedes ahora, los 100 años de haberse instituido nuestro Instituto Caldesiano Francisco Simonet en Humacao. Habíamos hecho unas mejoras, como todos sabemos, cuando nos toca esos aniversarios, pues hacemos mejoras, ¿verdad? En la planta física, pintura, hacemos una serie de arreglos y los fondos que teníamos los usamos para ese propósito. Así que, y después de eso, pues llega la celebración del Congreso de CEPA, que también requirió una cooperación económica. Así que lo que se nos ocurrió para participar es traer el libro que estaba recién hechecito y dijimos, bueno, a lo mejor puede sacarle partida al libro. Así que el libro está ahí con el propósito de que traiga dinero para que el Instituto de Cultura Espírita siga funcionando. Aprovecho para traerle una temática, toda ella está presente en el libro, todo está contenido ahí para los que quieren verla asociarse. La sesión mediúnica espiritista es lo que vamos a tocar hoy. Claro está todo esto desde mi punto de vista. Así que no necesariamente usted tiene que estar de acuerdo con lo que voy a presentar, pero les agradezco que escuchen mi punto de vista. Y como dijo ella al principio, cualquier pregunta que pueda yo contestar al final, pues con gusto lo hacemos. Se nos llama espírita, pero yo prefiero la palabra espiritista. Es la palabra en español, la palabra que llegó a Puerto Rico desde España con los estudiantes que estaban allá en España y conocieron el espiritismo. Y esa palabra de espiritista fue la que yo conocí cuando empecé a tener conocimiento del espiritismo.
se habla de espírita y de otras terminologías, pero en mis libros siempre va a encontrar espiritista. Esa va a ser la palabra que voy a estar utilizando. El libro Medium está hecho alrededor del el concepto del medium y del mediunismo. Y espero que los que lo compren para contribuir para esta institución lo disfruten. Sabemos que el espiritismo fue definido como que era a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Y Kardec decía que como ciencia, el espiritismo consiste en entrar en relación con los espíritus. Y esa relación con los espíritus, Kardec lo realiza utilizando el instrumento del mediunismo. Así como la microbiología utiliza su microscopio para ver los microorganismos y la astrología su telescopio para ver los cuerpos siderales, el espiritismo utiliza el mediunismo como instrumento para investigar la dimensión espiritual. Hay unos conceptos importantes que debemos repasar para que entendamos la explicación que vamos a dar hoy. Mediunismo lo vamos a definir como el ejercicio activo de la mediunidad, porque el medium no usa su mediunidad 24/7. El medium usa su mediunidad cuando es dado usarla, ¿verdad? Así que la mediunidad, aunque está presente, no está activa 24/7, ¿verdad? Hay un momento en que nos reunimos, específicamente en el centro espírita, y dedicamos espacio para usar activamente la mediunidad. Mediunidad es la capacidad de servir de intermediario, como ustedes saben, entre la dimensión espiritual y nosotros. El medium es la persona que tiene mediunidad ostensible, marcada, porque todos tenemos cierto grado de mediunidad, pero no catalogamos como medium, sino como aquella persona que tiene esa capacidad de una manera marcada, ostensible, ¿verdad? Una manifestación mediúnica es cuando el espíritu se manifiesta en nuestra dimensión a través del mediunismo. Y el espiritismo es la ciencia que estudia los espíritus utilizando el mediunismo, pero pongo bien rojo ahí, bajo condiciones específicas y altamente definidas. Porque no todo mediunismo resulta ser espiritista. El mediunismo no es propiedad del espiritismo. El mediunismo es un instrumento adaptado por el espiritismo y estudiado y evaluado y controlado, como vamos a ver más adelante. Porque tenemos mediunismo místico, y lo vamos a definir a medida que avanzamos en la conferencia. Tenemos el mediunismo profético y tenemos el mediunismo mercenario, descrito por Kardec desde el inicio de todo esto. Y vamos a ver someramente algunos de estos tres tipos de mediunismo que son muy diferentes al mediunismo del espiritismo. El mediunismo místico es el más antiguo, es el prehistórico, donde entidades sobrenaturales eran reconocidas por las tribus que producían unas fuerzas misteriosas y había personas que podían de cierta manera interactuar con esas fuerzas misteriosas, algunas para el bien, se les llamaba curanderos, otras para el mal y se les llamaba hechiceros. Había una serie de prácticas mágicas, supersticiosas, una serie de rituales, idolatrías, politeísmo. El ejemplo más antiguo en Grecia, la pitonisa. Pero hoy día lo tenemos presente en nuestras comunidades, ¿verdad? Ese mediunismo místico está presente en la santería, en la umbanda, en el candomblé, en el vudú y en el chamanismo. El mediunismo profético surge con el monoteísmo, con el pueblo de Israel,
en donde se establece que Dios o el Espíritu Santo o los ángeles enviados por Dios traían mensajes para la humanidad y utilizaban como intermediarios a personas que eran mediums, pero ellos les llamaban como profetas, les llamaban mensajeros divinos. Y eso se ve en el judaísmo, se ve en el cristianismo y se ve también en el islamismo. Todavía están presentes. Las religiones le llaman al medium el profeta. Está el mediunismo mercenario, que eso siempre ha existido desde que el hombre es hombre. Es el mediunismo que se ejerce por razones de lucro, para adquirir alguna ganancia, ya sea monetaria o de otra naturaleza, donde el medium se utiliza como un consultor de espíritu para resolver los problemas a la gente, para tomar decisiones por la gente, que esperan que los espíritus le digan si compro o no compro, si me caso o no me caso, si me divorcio o no me divorcio, para ver el futuro, para deshacer maleficios y para atraer buena suerte. Eso está por ahí. Eso lo vemos en los lectores de la mano, lo vemos anunciados en el periódico, lo vemos en los postes del alumbrado, ¿verdad? Estas personas anunciándose, los de la bola de cristal, los lectores del tarot, ¿verdad? Este mediunismo mercenario hay que ser muy cauteloso con él. No todo es falso, puede haber alguna verdad en la habilidad mediúnica de estas personas, pero se presta mucho para el fraude y para el charlatanismo. Hay que ser muy cautelosos con eso, ¿verdad? El mediunismo nuestro es el mediunismo espiritista. Y el mediunismo espiritista empieza en el 1957, con los trabajos realizados por Allan Kardec y la publicación de su primer libro, el Libro de los Espíritus. Mediunismo espiritista no existía antes del 1957. Todos esos mediunismos anteriores no son mediunismo espiritistas. El medium espiritista comenzó en el 1957. Antes del 1957, no, 1857, perdón, que hace rato diciendo, 1857, no existía el medium espiritista. Eso es bien importante. Allan Kardec en sus estudios no solamente explora la existencia del espíritu, que a última instancia termina definiéndose como que eran las personas que sobrevivían la muerte de su cuerpo físico, sino que también se dedicó a estudiar al medium. Y su trabajo no solamente se enfocó en los espíritus, sino también en el medium. Y libera el mediunismo de una serie de misticismos, supersticiones y sobrenatural que lo vemos en esos otros tipos de mediunismos anteriores que hemos mencionado. Lo define, lo categoriza, lo describe, su historia natural, las anomalías, las dificultades, para qué debe ser usado, la metodología de uso y el proceso envuelto durante el proceso del mediunismo. Mediunismo, la utilización activa de la mediunidad. El mediunismo espiritista, a diferencia de los otros que hemos mencionado, no está asociado a prácticas mágicas, supersticiosas y sobrenaturales, no está relacionado a rituales, ceremoniales, idolatrías y mitología politeísta, no se utiliza para curanderismo, hechicería o adivinación. El medium no es visto como un profeta o un mensajero de Dios, no se usa como medio de lucro porque su ejercicio es obligatoriamente gratuito. No se usa para consultar espíritus para que nos resuelvan nuestros problemas, ¿verdad? O tomen las decisiones por nosotros, o nos adivinen el futuro. Pero más importante, el mediunismo espiritista no debe ocurrir sin espiritismo. Así como para usted hacer experimentos físicos o químicos, necesita estudiar física y química. Para hacer experimentos mediúnicos, usted necesita conocer el espiritismo. El mediunismo dentro del espiritismo tiene dos objetivos principales. Primero, investigar el concepto de la sobrevivencia del ser humano a la muerte del cuerpo físico. Y segundo, investigar
eso que nosotros llamamos mediunismo, desde un punto de vista científico, que fue lo que siempre estimuló a Kardec en su investigación. Así que no podemos perder de vista que cuando ejercemos mediunismo tenemos que también estamos ejerciendo un proceso de investigación. Por eso los procesos mediúnicos siempre debe haber un secretario o una persona que tome nota, que escriba lo que se dice, cómo se dice, por qué se dice, a quién se dice, que escriba los mensajes que nos llegan, las enseñanzas que nos dan, ¿verdad? Debemos llevar siempre una anotación de todo eso para que no perdamos la capacidad de elaborar el espiritismo. Cuando ejercemos mediunismo, estamos ejerciendo experimentación y estamos, aunque usted no lo crea, continuando la elaboración del espiritismo que no terminó con Kardec. Así que es bien importante ese concepto. El mediunismo también es una interacción entre las dos humanidades, la humanidad espiritual y nosotros, la humanidad de la dimensión física, y esa interacción nos permite recibir una comunicación bilateral de ambos lados. La humanidad de la dimensión espiritual, trayéndonos orientaciones, y nosotros orientando a espíritus que están todavía confusos después del proceso de la muerte del cuerpo físico. Nos ayuda en el manejo del duelo cuando vemos que nuestros seres queridos aún siguen viviendo después de la llamada muerte y de que están bien. Nos ayuda en la terapia desobsesiva, un descubrimiento que hace Kardec cuando estudia el mediunismo. Muchos mediums estaban sujetos al proceso de obsesión espiritual y nos ayuda en ciertos casos a la sanación física cuando ésta está disponible. Así que vemos que el mediunismo es sumamente importante dentro del espiritismo y por lo tanto es sumamente importante realizarlo de una manera apropiada. La sesión mediúnica es la sesión donde practicamos el mediunismo. Porque el mediunismo dentro del espiritismo solo es practicado en lo que nosotros llamamos la sesión mediúnica. La palabra sesión viene de sesio, del griego, y está definida como un periodo de tiempo que está destinado para realizar una tarea específica en ese periodo de tiempo y se dedica específicamente a eso. En el caso de la sesión mediúnica, pues está destinada específicamente a la tarea del mediunismo. Ahí no hacemos nada más. No damos clases, no enseñamos, nos dedicamos a eso nada más. Y puede ser de dos categorías, según Kardec las describe, la sesión mediúnica de efectos físicos y la sesión mediúnica de efectos inteligentes. La sesión mediúnica de efectos físicos, donde la manifestación del espíritu es extracorporeal o alrededor del medium, produciendo efectos, ¿verdad?, fuera del medium, como ruido, movimiento de objetos, levitación, golpe, materializaciones, etcétera. Y la sesión mediúnica de efectos inteligentes, que son las que más nosotros estamos acostumbrados a presenciar, la que hacemos en la mayoría de nuestras instituciones, que es la que tiene que ver con manifestaciones del espíritu a nivel intracorporal en el medium, ¿verdad? Que el medium lo siente, lo ve, lo escucha, recibe sus mensajes o su influencia, o es dominado por el espíritu para hacer su manifestación. Pueden ser de cuatro naturalezas. Hay una sesión mediúnica donde el espíritu se presenta de forma espontánea. Puede ser una sesión mediúnica donde ocurre una evocación específica a un espíritu dado. Puede ser una sesión mediúnica dedicada exclusivamente al proceso de la desobsesión o al proceso de la curación. Y la sesión mediúnica es un taller también para el desarrollo del medium,
¿verdad? Esa es la otra especialidad de la sesión mediúnica, donde las personas que tienen la mediunidad pueden aprender a desarrollarla y a convertirla en una habilidad efectiva y útil en el proceso de la comunicación con la dimensión espiritual. Por lo tanto, la sesión mediúnica espírita, que es la que vamos a estar hablando de ahora en adelante, necesita estar realizada bajo ciertos controles. Esos controles permiten que la sesión mediúnica sea efectiva, sea productiva y ocurra de la mejor manera posible en esa interacción entre las dos dimensiones. El control es de dos naturalezas, un control metodológico y Kardec fue muy enfático de que tiene que haber un control moral en la sesión mediúnica. El control metodológico envuelve el lugar donde lo hacemos, el horario que escogemos, el tamaño del grupo en esa sesión mediúnica, la duración que va a tener esa sesión mediúnica. El lugar siempre se recomienda que sea en una institución, en un centro espiritista, porque es en la institución donde esos controles mejor se realizan, especialmente el control moral. El horario, pues Kardec dice, los espíritus esperan por nosotros. Hay un horario dado, ellos saben que usted va a estar aquí tal día, tal hora. Así que tal día, tal hora, ellos van a estar aquí también con usted. El horario también implica no exagerarse. No es que vamos a estar 8 horas haciendo una sesión mediúnica, ¿verdad? Y el tamaño del grupo, Kardec dice que el grupo no debe ser muy grande. El grupo pequeño es mejor, porque hay más interconexión, más unidad de pensamiento, más armonía entre los miembros del grupo. Y la duración, como dijimos, pues no es que vamos a estar ahí, ¿verdad? Todo el día. El control moral es bien importante. El carácter de la sesión debe ser una sesión que Kardec define como seria. La seriedad es un requisito para la sesión mediúnica espiritista. Y seriedad implica muchas cosas. ¿Qué implica seriedad para usted? ¿Ah? Formalidad. ¿Qué más? ¿Ah? Organización, compromiso, respeto. ¿Para qué se hace? Correcto. Lo importante es que la sesión mediúnica tiene que haber recogimiento, silencio, respeto, porque usted está entablando una comunicación con otra persona que se merece ese respeto y que tiene que haber un carácter de esa reunión apropiado, porque aunque usted no lo crea, el carácter de la reunión define quién viene a cooperar con usted de la dimensión espiritual. Si usted es un burlón, es un charlatán y utiliza la sesión mediúnica para bromear y para relajar y con la tablita cuija y para llamar a no sabe a quién, tenga por seguro que van a llegar, pero van a llegar en acorde con el carácter que usted impone en esa sesión, ¿verdad? Eso es bien importante. La parte moral también es la intención. Kardec dice, la sesión mediúnica se hace solamente para el bienestar de ambas partes, tanto de los que vienen de la dimensión espiritual como los que estamos acá en la dimensión física en esa sesión. ¿Se hace solamente para qué? Para el bien, bien importante. ¿Que se puede hacer para el mal? Sí, pero obviamente a quien usted va a traer va a venir muy afín con esas intenciones que usted tiene, ¿verdad? Y a veces uno, como dice la canción, creyendo ser gavilán, ¿cómo que dice la canción? Termina siendo... y por último, la parte moral bien importante es la evaluación crítica de lo que ocurre en esa comunicación. Usando el buen sentido, el raciocinio, teniendo conocimientos de los principios reconocidos por el espiritismo, porque no
todo lo que dice un espíritu tiene que ser asumido como correcto. No todo lo que dice un espíritu es la verdad. Usted tiene que ejercer un ejercicio crítico ante esa comunicación, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Usted cree que no, pero la sesión mediúnica, donde la persona que está a cargo de dirigirla reconoce el misticismo, reconoce el fraude cuando llega, reconoce el mentiroso, ese espíritu sabe que no puede volver ahí. Ejerce un control que moral. Usted tiene que entender que a los espíritus son personas como usted y como yo, y que cuando vienen, hablan, dicen, son simplemente lo que dicen son sus propias opiniones. Y no necesariamente están correctas porque van a estar determinadas por su nivel evolutivo. Así que este tipo de control metodológico y moral es bien importante en una sesión mediúnica. Eso garantiza y diferencia una sesión mediúnica espiritista de una sesión mediúnica no espiritista, que usted se puede encontrar por ahí en la calle. Los componentes de la sesión mediúnica, pues ya todos lo saben. El medium. Si no hay medium, no hay sesión mediúnica. Hay grupos que no tienen medium. Por lo tanto, no pueden realizar ¿qué? Sesión mediúnica. La sesión mediúnica no es lo único que se hace en una institución espírita, ¿verdad? La institución espírita, su fin primordial es estudiar, elaborar y divulgar la ciencia y filosofía espírita. El medium y el mediunismo es un complemento, pero si no hay medium o mediunismo en mi institución, hay otras cosas que se pueden hacer y que nos permiten crecer espiritual y moralmente en lo que eso se da. El medium es bien importante y hay que ser muy selectivo en la persona que aceptamos como medium. En instituciones como esta no hay problema, pero hay instituciones donde personas llegan diciendo que son medium y en realidad distan mucho de ser medium, ¿verdad? El medium es bien importante. De la dimensión física tenemos al medium y tenemos los colaboradores y controladores en el centro espiritista. Los controladores, pues es el director de la sesión mediúnica, ¿verdad? Sea como usted le llame, el que está a cargo del control de la sesión mediúnica. Y los colaboradores son todas las demás personas presentes en la sesión mediúnica que no son medium, pero están allí. Que aunque usted no lo crea, participan de forma directa en el proceso mediúnico. Y dentro de esos colaboradores está el que toma nota, el secretario, el que lleva registro de todo lo que ocurre, además del que dirige y controla. Pero también en ocasiones tenemos gente que no son del centro, que no son espiritistas y que vienen a la sesión mediúnica por alguna razón, por alguna necesidad. A esos nosotros les llamamos visitantes. Los visitantes son bien importantes porque interrumpen el proceso mediúnico, aunque usted no lo crea. El visitante que no conoce, que no entiende, que no está conocedor de la doctrina, la ciencia y la filosofía y moral espiritista, va a traer un elemento diferente a esa sesión mediúnica, asociado a su nivel evolutivo, a sus conocimientos, y va a interferir en la sesión mediúnica. Los visitantes hay que tener mucho cuidado con ellos en ese sentido, ¿verdad? A veces es necesario orientarlos un poco antes de entrarlo a la sesión mediúnica. Y por la dimensión espiritual, pues sabemos que tenemos los colaboradores espirituales, que son los espíritus que se manifiestan, pero también tenemos los controladores espirituales. Y aunque usted no lo crea, siempre hay controladores espirituales en una sesión mediúnica espiritista. La gente le llama el espíritu guía o el espíritu protector del centro o de la institución.
Pero estos controladores espirituales están ahí tras mano, no se dejan ver. A veces, indirectamente, sabemos que están ahí porque el espíritu comunicante dice, me tengo que ir porque me dicen que ya es hora de yo irme. ¿Quién le dice a él que es hora de irse? Ese espíritu controlador que está allí con él, ¿verdad? Así que siempre hay un espíritu controlador, siempre está el manifestante. El espíritu controlador a veces te lleva a manifestarte en la sesión mediúnica, aunque tú no quieras, que lo vamos a ver más adelante. Así que esos son los componentes de la sesión mediúnica y cada componente es bien importante. Los colaboradores acá en la dimensión física son bien importantes, también son partes de la sesión mediúnica. Tú que estás presente allí, que no eres medium, estás contribuyendo a ella. Es bien importante durante la sesión mediúnica espiritista evaluar la manifestación. Lo primero que uno debe de evaluar, esto yo lo digo académicamente, pero esto nosotros lo hacemos automáticamente en una sesión mediúnica. Automáticamente, en cuestión de segundos, uno dice lo que la manifestación mediúnica de verdad es mediúnica o no lo es. Porque vamos a ver que pueden haber otras manifestaciones durante la sesión mediúnica que no necesariamente es mediunismo. Cuando hablamos de mediunismo, implicamos ¿qué cosa? Implicamos que hay una persona de la dimensión espiritual que quiere comunicarse con otra persona de la dimensión física, que hay una separación entre las dos dimensiones y que él no puede directamente accionar sobre la dimensión física y que necesita entonces un ¿qué? Un intermediario, que sería el medium. El intermediario, el medium, es una persona. Pero ¿y el espíritu qué es? Una persona. No es otra cosa que una persona que está en la dimensión espiritual. Y es una persona que tiene sus características que lo definen, ¿verdad? Como todos nosotros nos definimos de acuerdo a nuestra personalidad. Nos estamos comunicando con una persona, no con una entidad, no con una fuerza, no con, qué sé yo, como usted le quiera llamar, nos estamos comunicando con una persona. Y la sesión mediúnica, por definición, es una manifestación de una persona de la dimensión espiritual en nuestra dimensión física, utilizando como intermediario al medium. Si usted detecta que ahí hay una persona, entonces es una manifestación que mediúnica. Si usted no puede identificar que lo que se comunica es una persona, entonces eso no es una sesión mediúnica. Y le voy a explicar. Las otras cosas que podemos tener en una sesión mediúnica, además del proceso de mediunismo, y que tenemos que estar pendientes y poderlos diferenciar, porque se tratan o se manejan de manera diferente. Y esto lo hacemos automático. Nosotros en la sesión mediúnica ya automáticamente reconocemos si esto es un espíritu, porque es una persona, tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene su forma de ser, pero también puede ser psiquismo, bien importante. Aunque el mediunismo utiliza el psiquismo, no es lo mismo psiquismo que mediunismo. Me explico. El psiquismo es la capacidad que tiene una persona de percibir las cosas de esta dimensión, de forma extrasensorial, ya sea por telepatía, clarividencia, precognición o accionando por telequinesia. Eso se llama psiquismo. Cuando la persona detecta un evento que está ocurriendo en este momento en Israel, yo veo una bomba que explota, ¿eso es mediunismo? Eso es psiquismo. Porque en ese evento no hay un intermediario, no hay otra persona dando el mensaje. Si la persona dice,
yo me siento que me estoy hundiendo en la arena de un desierto, me tienen enterrada y voy a morir. Eso puede ser ¿qué? Un recuerdo de vidas pasadas. Psiquismo es la habilidad de percibir extrasensorialmente eventos de esta dimensión. Mediunismo es la habilidad de usar el psiquismo para conectarnos con una persona de la dimensión espiritual. Son dos cosas diferentes. También en la sesión mediúnica puede haber animismo. Animismo es cuando el medium transmite un mensaje, pero el mensaje no viene de otra persona, sino que sale de su propio inconsciente, de sus propias necesidades. Es un mensaje que sale de él y no hay otra persona comunicándose. Así que puede haber animismo y no hay nada malo en eso. Lo importante es reconocerlo y no llamar mediunismo a un proceso anímico. O puede haber procesos que alucinatorios. Hay gente que llega a nuestros centros con problemas psiquiátricos y se creen que lo que está ocurriendo es que son medium y están desarrollando su habilidad mediúnica. Pero en realidad lo que tienen es un problema psiquiátrico de alucinaciones, que ven gente, que ven cosas, ¿verdad? Y no hay realmente un proceso mediúnico, sino un proceso alucinatorio. Usted tiene que saber reconocer eso, porque si usted deja que esa persona entre, primero va a perturbar la sesión mediúnica y segundo, se va a hacer más daño que bien. Lo que usted tiene que hacer es reconocerlo y esa persona usted tiene que canalizarlo al profesional de la salud que le pueda ayudar, ya sea al psiquiatra, al psicólogo, a la persona que sea. Y por último, el fraude. Siempre puede ocurrir fraude, eso siempre hay que estar bien pendiente, especialmente con las personas nuevas que llegan, que dicen que son medium, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación exhaustiva de ese decir, ¿verdad? Y hay que reconocer que a veces el fraude puede estar presente y yo he tenido conocimiento de centros espiritistas que han tenido que cerrar porque dejaron entrar a su institución a un fraudulento, a un medium que no era medium, a un embustero. A los embusteros hay que desenmascararlos rápido. Hay que decirle, mire, usted está mal, usted está diciendo cosas que no son correctas. O sea, hay que desenmascararlo. Cuando usted lo desenmascara al embustero, el embustero no vuelve. Así que cuando hacemos una sesión mediúnica, tenemos que estar pendientes de todas estas cosas, ¿verdad? Y aunque esto es académico, porque lo estoy mencionando de forma marcada, pero eso lo hacemos automático, ¿verdad? Ya cuando nos conocemos y tenemos los medios de muchos años, nada de eso es necesario, ¿verdad? Pero a principio que llega alguien o a principio que usted está organizando su grupo, todas estas cosas son importantes. La otra cosa, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? La identificación del espíritu siempre es conveniente, pero no es indispensable en todos los casos. Pero mientras podamos adquirir una identificación, eso sería excelente. Siempre tenemos que preguntar con quién hablo. La mayoría de las veces en nuestras instituciones, los espíritus que llegan son espíritus que están confundidos y que vienen en busca de alguna ayuda, de orientación. Y me dicen, mira, yo no sé ni quién soy. No sé quién soy, yo estoy turbado, no entiendo qué me pasa, no sé dónde estoy, ¿verdad? Ese tipo de características. Kardec dice que cuando hay una comunicación, dice Kardec, lo que nos interesa no es la persona, sino la enseñanza que trae. Desde el momento en que esta enseñanza es buena, y yo añado, y concordante con los principios reconocidos por el espiritismo. Poco importa que el que la da se llame Pedro, Pablo o como sea, se le juzga por su calidad y no por su título, dice Kardec, ¿verdad? Dice Kardec, si un vino es malo, la etiqueta no lo hará mejor. Así que
Lo importante aquí es el carácter moral del espíritu que se presenta. Si no sabemos o no nos puede decir quién es, eso no desmerece la comunicación. ¿Por qué está aquí? Es lo otro que uno pregunta, ¿verdad? Porque hay espíritus que llegan voluntariamente a la sesión mediúnica, pero hay otros que son traídos obligatoriamente a la sesión mediúnica. Y tenemos de los dos, ¿verdad? Los que llegan voluntariamente, pues son personas que están desorientadas después que han dado el proceso de la desencarnación, que no entienden qué ha pasado, que no saben dónde están, que no entienden su nueva posición y necesitan, ¿verdad? Esa orientación, necesitan que nos ayudemos en ese aspecto. O los familiares y amigos que llegan a darnos un mensaje, a decirnos que están bien, que no se preocupen. O espíritus que llegan porque tienen asuntos pendientes que no llegaron a resolver durante su vida material y que necesitan resolverlo, pedir perdón, decir te quiero, lo que sea necesario para ese espíritu entender que ya puede irse. O espíritus orientadores que nos vienen a proveer conocimiento en base a sus experiencias, que están más adelantados que nosotros y que nos pueden ayudar a canalizar nuestra vida desde el punto de vista espiritual y moral. Pero también hay muchos espíritus que son llevados a la sesión mediúnica. ¿Quiénes los llevan? Siempre está al lado el espíritu controlador, ¿verdad? O el espíritu protector de esa persona, que lo lleva allí porque considera que al traerlo a la sesión mediúnica le está ayudando, porque si fuera por él no hacía nada. Así que lo lleva obligatoriamente y lo presenta. El espíritu dice, me traen aquí, yo no quiero estar aquí, yo odio esto, yo perseguía a los espiritistas, pero me están trayendo aquí. No sé si ustedes lo han escuchado. Los que traen casi siempre son personas que están materializadas, son espíritus que todavía se creen que la muerte no ha ocurrido, que todavía pueden estar en su casa, que pueden hacer lo que hacían antes, que pueden disponer de sus cosas, de sus propiedades, que no entienden por qué no les hacen caso, etcétera. O espíritus que son obsesores, ¿verdad? Que los tiran al medio para que nosotros entendamos que él es parte del problema de la persona que está en esa sesión mediúnica, que es un obsesor. Así que los traen a la sesión mediúnica. Todas esas cosas uno puede identificar cuando llega. Y lo otro es, ¿cuál es el nivel evolutivo de ese espíritu que se comunica? Porque Kardec dice, hay espíritus inferiores, hay espíritus buenos y hay espíritus superiores. Conocer la definición de estas cosas son importantes y eso está en el libro de los espíritus, ¿verdad? La escala espiritista. Bien importante porque usted tiene que darle peso a la persona que se le puede dar peso o puede ignorar o no escuchar a la persona que no lo merece. Usted tiene que establecer cuál es el nivel evolutivo de ese espíritu comunicante, ¿verdad? Kardec dice que tenemos que usar el sentido común cuando vemos ese espíritu que se comunica. El sentido común, la lógica, el raciocinio, ese espíritu que llega, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? Si comete un error y se presenta como sabio y de vez en cuando se le sale una expresión de ridiculez. Todas esas cosas son importantes evaluar cuando el espíritu se comunica. Tenemos que estudiar con cuidado el carácter de los espíritus que se presentan, sobre todo desde el punto de vista moral. Se reconocerá su naturaleza y el grado de confianza que le podemos conceder. Eso es bien importante, porque nosotros siempre concedemos un grado de confianza al espíritu que se comunica. Hay espíritus que le damos un grado de confianza mayor. Hay otros que uno dice, no. O sea, retírate porque tú lo que estás diciendo aquí son unos disparates. Retírate porque lo que tú estás contribuyendo con nosotros no nos ayuda para nada.
Así que si te piden que te dejes crecer los vellos de las piernas o que te vistas de blanco o que construyas una casa en el medio del monte, hay cosas que uno tiene que evaluar, ¿verdad? Eso se llama el nivel moral del espíritu. Hay que tener mucho cuidado porque hay de todo tipo de espíritu en la dimensión espiritual, como hay todo tipo de personas en nuestra dimensión, a las cuales uno le otorga confianza, a las cuales uno dice, no, ese no me gusta, ese lo evito. Lo próximo es qué información nos trae. Como dijimos, la información que ofrece el espíritu comunicante debe de entenderse como que es su opinión. Y es una opinión que va a estar ajustada a su nivel evolutivo. Eso es bien importante entenderlo. Y la misma podría estar errada o podría estar malintencionada. Hemos tenido espíritus que se comunican y lo que vienen es con malas intenciones. A poner de mala uno con el otro, a poner de mala al vecino contigo. Es necesario someter esa información a una evaluación crítica, como dije, siempre usando el sentido común, usando la lógica y el raciocinio. Y cuando nos traen informaciones trascendentales, porque hay espíritus que vienen a decir nuevas enseñanzas, hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que usar el principio de concordancia que Kardec nos enseñó desde un principio. Antes de usted decir, que yo tengo un conocimiento nuevo que los espíritus me acaban de dar en mi centro, que tiene que ver con el cerebro, usted tiene que primero evaluar si eso que el espíritu le dice puede ajustarse a lo que ya conocemos dentro del espiritismo. Se llama concordancia. Una enseñanza importante, trascendental en la enseñanza que asume el espiritismo tiene que ser, primero, evaluada con lógica, raciocinio y con sentido común, ajustándose a los conocimientos que tiene la humanidad a esta época. Y segundo, esa información tiene que ser ofrecida por diferentes espíritus, usando diferentes medios, usando diferentes lugares. Si en Argentina se da eso y en Renacimiento se da eso, por medios diferentes que no se contactan, que no se conocen, eso es trascendental, eso tiene que ser evaluado, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado, hay espíritus que se creen que son la chavienda humana y vienen a traerte ideas extraordinarias, ¿verdad? Que cuando usted lo evalúa con sentido común, con raciocinio y con lógica, puede darse cuenta de que él está un poquito mal, ¿verdad? Así que con eso termino mi presentación, porque básicamente resumo los términos más importantes con la sesión mediúnica espiritista. Y hay que tener cuidado porque a veces tú te consigues personas que dicen, no, yo fui a una sesión mediúnica. Y yo le pregunto, ajá, y cuéntame, ¿qué fue? Bueno, yo me senté y la señora cogió una bola y empezó a decirme cosas allí. O sea, eh, los que somos espiritistas sabemos muy bien lo que es una sesión mediúnica, sabemos muy bien la responsabilidad que originamos cuando la iniciamos. Hay una responsabilidad detrás de todo eso. Sabemos muy bien que tiene que haber un control no solamente técnico, sino también un control moral en ese proceso. Mucha gente hace mediunismo en sus casas. ¿Usted cree que eso es algo racional, lógico, hacer mediunismo en su casa? Pregunto, ¿por qué? Correcto. Primero, que no tiene el control necesario en las casas de la gente. Y segundo, que no hay el clima moral, ¿verdad?, que se necesita
¿Ah? Correcto. Así que hacer sesión mediúnica en las casas no es recomendable. La sesión mediúnica siempre debe de hacerse en una institución debidamente estructurada, con el conocimiento de espiritismo necesario para manejarla, ¿verdad? Eso es bien importante. En el hogar puede meterse cualquiera, y si tú no entiendes, puedes producir hasta procesos obsesivos dentro de ese hogar. Así que es bien interesante porque mucha gente quiere hacer sesión mediúnica en la casa, pero en la casa nadie te evalúa, nadie te critica, nadie usa el sentido común, el raciocinio, y hay una de disparates que pueden ocurrir, y hay una de problemas que eso puede originar, ¿verdad? Así que en ese sentido es bien interesante. El centro espiritista es el sitio para realizar la sesión mediúnica, ¿verdad? Ese es el sitio ideal donde podemos tener todos los controles necesarios. Agradezco la atención y me abro a preguntitas si puedo contestarlas. Oh, hello. Serrano. ¿En alguna ocasión en tu centro has tenido la oportunidad de que se manifieste un espíritu encarnado que tiene que ver o con la persona que se está atendiendo o propiamente la misma persona y se manifiesta a través de un medium? ¿Has tenido esa experiencia? Ok, lo que tú me estás mencionando es que el mediunismo, y eso es muy buena pregunta, el mediunismo no solamente envuelve a una persona que está desencarnada, sino que también puede envolver a una persona que está emancipada. Emancipada. ¿Qué quiere decir eso? Es este espíritu que aunque la persona no ha muerto, por alguna razón, este espíritu puede que alejarse de su cuerpo físico, mantenerse unido periespiritualmente con él, trascender a la sesión mediúnica y comunicarse. La persona, para emanciparse, puede hacer una emancipación voluntaria, donde tú te concentras, donde tú pides ir allá y puedes comunicarte, pero la emancipación puede ocurrir cuando ocurre debilidad marcada de tus sentidos corporales, ¿verdad? Cuando estás severamente enfermo, estás en coma, donde tus sentidos corporales están debilitados, el espíritu puede emanciparse y comunicarse. Eso es correcto. Y eso es una comunicación mediúnica porque es de una persona hablando y comunicándose. Que esa persona que está ahí presente se comunique a través de un medio estando la persona ahí consciente. Nunca he visto eso. Bueno, y otra pregunta con esa misma línea. ¿Hasta qué punto se debe llevar a ese encarnado que se ha manifestado, que obviamente es un espíritu sufriente, hasta qué punto uno lo puede llevar de acuerdo a las leyes espirituales? O sea, obviamente tiene un trauma, tiene una preocupación, tiene un sufrimiento, tiene una culpa. ¿Sería correcto hacer lo que tal vez hacen los psiquiatras que lo llevan a terapia regresiva para que él mismo descubra cuál es ese sufrimiento y por qué ha llegado hasta allí? ¿O no se debe llegar hasta ese punto? Sí, bueno, el espíritu que se emancipa o es porque está severamente enfermo y quizás en el proceso próximo de la desencarnación, o es que está severamente enfermo en un estado semicomatoso o comatoso, y obviamente eso permite al emanciparse poder adquirir una idea más clara de su situación, ¿verdad? Y a veces ese espíritu pues, está preocupado por algo, porque no hizo tal cosa, o preocupado porque hizo esto, o preocupado porque la muerte va a ocurrir y mucha gente le tiene temor al proceso de la muerte y que necesita entonces orientación al respecto. Lo que más se le puede dar a ese espíritu que está de esa naturaleza, pues es orientación, como orientamos a un espíritu que está en la dimensión espiritual, ¿verdad?
a que pueda entonces sobrellevar el proceso de la desencarnación con calma, a que entienda que él no es ese cuerpo, ¿verdad? Que es algo más y que la muerte no es el fin, no se acaba todo. Ese tipo de cosas se puede hacer cuando es un espíritu emancipado que se comunica a través del medio. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces en nuestro centro son espíritus normales de la gente que atendemos que no están a punto de desencarnar. Sí, Y entonces se manifiesta casi siempre ya cuando estamos terminando de varios periodos de desobsesión y el espíritu se manifiesta. sí. En la desobsesión es otro aspecto diferente, ¿verdad? Tú eh, mm, puedes tener unas necesidades y esas necesidades ser percibidas por el medium, ¿verdad? Y el medium comunicarla. Puede ocurrir. No, usted no ha tenido esa experiencia en su centro, No, sí. no. Bien, gracias. ¿Había una pregunta por allá? Ah, Buen día, buen día. gracias por acompañarnos y No, no te oigo bien. gracias por acompañarnos Ajá. y añadir valor. Eh, Cuando menciona la parte de la secretaría en el espacio, pregunto, ¿se puede o se debe o no grabar el audio de la sesión? Y si se puede, ¿cómo se podría utilizar para beneficio? Sí. Eso es una decisión de cada grupo, de cada institución, ¿verdad? Eso debe ser algo acordado. Lo importante es llevar un registro de lo que ocurre en la sesión mediúnica. El registro puede ser escrito o puede ser por grabación, ¿verdad? Eso va a depender del grupo. Es una decisión de grupo, usualmente el que hace eso. Eh, lo importante es que la grabación se hace con el propósito de adquirir conocimiento. Eh, la grabación se presta para otras cosas, hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando usted escribe, pues usted puede escribir sin nombrar, sin ser específico, y eso pues mantiene la privacidad para las personas que en el futuro accesen esa información. La grabación pues tiene otras complicaciones, por eso hay que evaluarlo bien y es una decisión de grupo. Sí. ¿Cómo describe o cataloga usted cuando una persona que es medium recibe en su casa, en sueños o de madrugada, la visita de una persona conocida, la ve, la siente, la escucha y al otro día se entera que esa persona ha desencarnado? Eso es mediumismo, psiquismo, animismo. ¿Cómo lo cataloga usted? Es mediunismo, Mediumismo. porque la persona quizás en el momento de la desencarnación es que se le manifiesta, ¿verdad? Es mediunismo. Me ha ocurrido Sí, en múltiples ocasiones. sí. Puede ser también emancipación, ¿verdad? Que eso puede ocurrir, que tú veas a la persona no ha fallecido, pero se emancipó, estuvo contigo, participó contigo, te dio un mensaje. Eso es mediunismo. Sí, porque envuelve una persona comunicándose contigo, ¿verdad? No son mensajes fragmentados, sino una persona con su personalidad y su estructura psicológica manifestándose. Sí. Ya. Sí.
me dedicaba a esto. Doctor, le quiero decir que estoy sumamente satisfecha con esta exposición que ha hecho. Yo y todos los que no me conocen, yo les voy a decir, yo soy visitante. Hoy lo aprendí, los términos y todo lo que usted ha explicado. Yo soy visitante, pero yo le digo y le doy las gracias porque lo ha hecho de una manera tan clara que aquí, si uno tiene dos dedos de frente, aunque sea, lo entendió todo, las dudas, lo que es un psíquico, lo que es un charlatán, todo esto. Yo soy amiga de este señor desde antes, desde que yo sí tenía 17 años, la esposa. Así que no pertenezco porque no he venido, porque ellos no me han obligado tampoco. A esto no se presiona. Pero yo me considero que o soy espiritista o no soy. Y sí. Porque si yo no fuera, pues yo sería escéptica y diría que no. ¿Y qué hago aquí? Así que en esa búsqueda, no porque tenga duda, es que hay gente como yo que nos hemos quedado como que esperando que algo uno vea, como la señora, o para entonces decir, ay, me están buscando, me están descubriendo, me están llamando del otro lado, pero no me ha pasado. Entonces Flavio quería que yo aprendiera esto para que lo comunicara, aunque no tuviera facultades, pero nunca le he hecho, le he seguido, no lo he hecho. Y hoy él me mueve, porque es un científico. Yo siempre fui mujer de ciencia, pero eso no quiere decir que esté peleada con la vida espiritual. Y creo tanto en esto, porque si no, no valdría la pena que estuviéramos aquí. Entonces yo les digo hoy, para ser espiritista, ¿hay que estar en el centro o uno es espiritista simplemente porque lo entiende y lo cree? Cuénteme. Buena pregunta. Eso es como, tú puedes ser un autodidacta. Autodidacta es que te interesa un tema y buscas sobre eso y lees y te educas y adquieres un doctorado honoris causa, ¿verdad? Y sabes muchísimo del asunto, pero de el conocimiento a la realidad, que sería que la práctica, hay una gran distancia, ¿verdad? Tenemos que entonces todo ese conocimiento adquirido, consolidarlo con la realidad de la práctica. Y la práctica nos permite entender muy bien el conocimiento adquirido, ¿verdad? De hecho, Caldés decía que era mejor leer y estudiar y después llegar, ¿verdad? Porque ya tú cuando llegas, conoces muy bien lo que está ocurriendo porque tienes el conocimiento. La práctica es otra cosa, ¿verdad? Todos sabemos que eso es así, ¿verdad? El electricista con el libro, pues es un as, pero cuando le toca poner los primeros cables, coge sus primeros cantacitos. Sí, el feel es otra cosa, la práctica es otra cosa. Tenemos que complementar ambas cosas. Hoy día, siendo el movimiento espiritista tan desconocido y debido a ese desconocimiento tan atacado, necesitamos a gente que se envuelva en el centro espiritista. Necesitamos gente valiente, que se atreva, que dé la cara. Y ese trabajo no se hace allá afuera leyendo, el trabajo se hace ¿dónde? En las instituciones, en el centro. Y es necesario aunar fuerza, entrar al grupo y junto con el grupo hacer el trabajo que haya que hacer, ¿verdad? Porque de lo contrario, las instituciones se nos van. Yo conozco mucha gente, sí, yo soy espiritista, pero no van a ningún lugar, ¿verdad? O yo digo que son personas que les gusta el espiritismo, pero no son espiritistas practicantes. Eso son dos cosas diferentes.
Y necesitamos gente en los centros. No sé ustedes, pero mi centro se está achicando. La gente no está llegando, pero tengo un montón de gente que son espiritistas alrededor, pero no van. Y ese tipo de problema yo creo que ocurre a nivel de toda la isla, y no solamente en Puerto Rico, sino que está ocurriendo fuera de Puerto Rico también. Y es que no hay gente que sea capaz de estar en el field, de trabajar, de aunar esfuerzos, de tener un equipo, un grupo, porque qué beneficio tan grande estar en un grupo y tener un equipo, porque yo estoy seguro, tengo a Ana aquí, Ana Troche, que es maravilloso tú participar en un grupo, en tener a todas esas personas que conoces bien y que interactúas con ellas, y la dinámica que se da entre la dimensión espiritual y ese grupo, que se da de una manera espectacular. Esa dinámica no se da con los libros. O sea, que hay que estar en el grupo, hay que estar participando, hay que estar cooperando, hay que decir sí. Y por eso cuando nos llegó el pedido, nosotros dijimos, vamos para allá, ¿verdad? Y SER es una institución a la cual pues tenemos que mantener. Así que es bien, bien importante eso. Bien importante. Invite a la gente. Si usted conoce a alguien que le gusta el tema, invítelo para que venga, conozca, interactúe, porque a veces lo que se oye allá es muy diferente de la realidad y hay mucha confusión e ignorancia al respecto. Gracias. Tengo una pregunta compuesta o dos preguntas. La primera es sobre la imagen que presentó. El dibujo, había una imagen con barba en la parte de atrás que parece que tenía unos rayos de luz entrando por la coronilla de las personas. Quiere saber si la puede explicar. Y lo segundo es, eh, en eventos que existe la necesidad o el deseo de, digamos, los profesionales del espiritismo reunirse en otro lugar que no sea el cuarto de servicio. ¿Existe alguna forma de hacerlo seguro? ¿Y cuál sería una forma de crear un espacio seguro en nuevos lugares o algún lugar neutral, si acaso fuera ser la necesidad? ¿Cuáles serían los parámetros de crear nuevas condiciones que no sea charlatanería, un espacio no seguro para poder canalizar las energías o la comunicación? Tú dices fuera del centro. Fuera del centro. En caso, digamos, que nos reunimos, estamos tomando café y por alguna razón eh, hay que manejar algo, ¿sería seguro hacerlo fuera de allí o no? Sí, yo no recomiendo que se haga fuera de acá. No lo recomiendo que se haga fuera del centro o de la institución espírita. El medium también tiene que conocer que hay ocasiones en que su habilidad es reconocida por los espíritus y tienen esos espíritus una necesidad apremiante y puede que en las casas los mediums sean intervenidos, ¿verdad? El espíritu llegue. El medium tiene que ser debidamente entrenado en decir, en mi casa yo no intervengo con los espíritus. Si tú tienes alguna necesidad, entonces el lugar para ir es el centro espiritista, el centro donde yo voy, ¿verdad? Y de esa manera tú controlas. El medium tiene que aprender a controlar su habilidad. Tú no puedes estar dando espacio a espíritus en la oficina de los médicos o en los espacios públicos. Primero, porque no está el control. Segundo, porque los que están a tu alrededor van a creer que tú estás loco, ¿verdad? Porque no es el lugar ni el momento apropiado ni las condiciones apropiadas. Tenemos que aprender que cuando una situación surge, y no tiene que ser con palabras, usted mentalmente va a esclarecer a ese espíritu que quiere manifestarse en el lugar equivocado, en el momento no apropiado,
para que ese no es el momento, este no es el lugar. Si tienes necesidad, ve el domingo a tal lugar y allí con gusto te vamos a atender. Ese tipo de capacidad hay que tenerlo. El medium espiritista Caldet estableció que tiene que ser un medium facultativo, a diferencia de un medium involuntario. El medium facultativo es aquel medium que conoce su habilidad y que la controla, que tiene la habilidad de controlarla, que puede decir, aquí no es el lugar, este no es el momento, ve a tal sitio a tal hora y allí con gusto te atendemos. Sí, correcto, correcto. Porque hay personas que ejercen mediunidad donde quiera que están. Cuando yo veo un medium haciendo eso, yo determino que ese medium no es espiritista. Porque hay medium fuera del espiritismo, el montón. Pero un medium espiritista no haría eso. Igual que, mira, fulano, acabo de recibir una influencia aquí, a ti te va a pasar algo. Ya. Son cosas que un medium espiritista no hace eso. Pero un medium no espiritista sí lo hace. Y usted se va a encontrar con muchos de ellos por ahí, ¿verdad? Y eso pues establece la diferencia, establece la diferencia. Por esa lámina, Sí. eh, La la composición de esos componentes que están en la sesión siempre envuelve la persona que tú vas a desocesar, ¿verdad? El paciente. de desobsesión. Es una sesión de desocesión. Sí. Y tú vas a tener una persona que va a hacer un trabajo con ella. Okay. ¿Lo saca fuera del salón o lo deja en el salón? Yo no veo la necesidad de sacarlo, porque el estar allí es parte de su educación y de su orientación. Sí. Acuérdese que no toda la sesión mediúnica son sesiones de desobsesión. Hay otras razones por las cuales hacemos sesiones mediúnicas, ¿verdad? Yo he visto casos de desobsesión. Las sesiones de desobsesión son muy especiales, sumamente trabajosas, sumamente delicadas y necesitan usualmente mucho tiempo, ¿verdad? Pero ese evento de una sesión de desobsesión se da si en tu centro hay alguien obsesado. De lo contrario, no se da, ¿verdad? O un visitante que llega porque cree que está obsesado. Y eso se averigua precisamente en la sesión mediúnica, ¿verdad? Si de verdad hay una obsesión o no. Pero sí, la educación es para todo, la orientación es para todo. Eh, para modificar conducta o hacer ejercicios de perdón, pues tienen que estar todas las partes presentes y envueltas. Sí. Sí. Magnífico, magnífica presentación. Pues con relación a la pregunta anterior del señor, quería abundar un poquito, porque en el caso de, o sea, preguntar un poquito, porque en caso de personas que están por desencarnar, bien enfermas, el cual no pueden venir al centro espírita, pues quizás necesitan una ayuda en el lugar, ya sea que esté en su casa o en el hospital. Yo personalmente, pues pasé dos experiencias, una con mi abuela que es evangélica y todos los pastores estaban allí. Pedimos un permiso para estar con ella a solas y habíamos 4 miembros espíritas y nos lo permitieron. Ella estaba luchando con no desencarnar, entonces nosotros la pudimos ayudar, nosotros 4,
y desencarnó. Después todos ellos estaban, ¿y qué ustedes hicieron? Y para aquí, para allá. Bueno, la otra experiencia la pasé yo sola en una cardiovascular cuando yo trabajaba en hospital. Y este paciente no tenía un familiar cerca y estaba con esa ansiedad y esa cosa. Y yo me acerqué y le empecé a dar masaje físico. Yo no soy medium, pero sí siento los fluidos y porque siempre pertenecí a una escuela espírita y esa parte del magnetismo, pues sí, yo la he trabajado. Y entonces la fui calmando poco a poco, la señora se calmó y me retiré, ¿verdad? Fui a Récord a escribir lo que tenía que escribir de su tratamiento que yo le doy, ¿verdad? Y desencarnó. Ok, se quedó tranquilita y desencarnó. O sea que fueron circunstancias que fueron únicas en ese momento y que esos espíritus que estaban por desencarnar necesitaban esa ayuda en ese momento y no se podía esperar porque estaba luchando con vivir o irse y necesitan a alguien que los ayude, no sé si es lo correcto. Sí, eso es correcto. Ahí no hubo una sesión mediúnica. ¿O la hubo? No, no hubo sesión mediúnica en eso ahí. Ahí lo que hubo fue una orientación a un espíritu que estaba necesitado porque estaba en el proceso de la desencarnación. ¿Hubo sesión mediúnica? ¿Se comunicó? No. Por lo tanto, no hubo sesión mediúnica ahí. Ahí hubo un proceso de ¿qué? De orientación. Y eso pues yo lo he hecho muchas veces, pacientes que están en el proceso de la desencarnación, pues yo ni les hablo porque me siento y con el pensamiento los canalizo, los guío, los oriento, ¿verdad? Eso no es una sesión mediúnica. Bien claro eso. ¿Hay alguien más? Ah, Volviendo al tema de la situación de los centros espíritas en Puerto Rico, ¿qué usted cree que podría ser, según el momento histórico que estamos viviendo y desarrollo de la tecnología, etcétera, el área que más eh, se puede ahora mismo, el área que más se puede investigar, o sea, desde el punto de vista de que cada centro, aparte del componente educativo y aparte de traer nuevas personas, ¿verdad? Esa regeneración de personas que ya están saliendo de los centros y cómo atraer personas jóvenes y nuevas, ¿qué área de investigación usted cree que puede ser la más importante o que llame más la atención en estos momentos, históricamente hablando, que estamos en esta situación? sí. Yo creo que el problema mayor es el desconocimiento. Sí, tenemos que educar más. Eh, no sé ustedes, pero en la época de mi niñez, eh, m- mi papá o mi abuelo, cuando tenía un buen amigo, les regalaba el libro de los espíritus. ¿Ustedes vivieron eso? ¿Algunos de ustedes? Mira, fulano, mira este libro, es bien interesante, léetelo, ¿verdad? Eh, el diseminar el espiritismo como realmente es y no como se quiere presentar de forma errada, porque el espiritismo tiene muchos enemigos, ¿verdad? Eh, Enemigos en el sentido de que lo combaten, lo persiguen eh, y tratan de llevar el mensaje equivocado, especialmente dentro de los religiosos, ¿verdad? La población religiosa nuestra es bien abundante, pero las personas que se interesen en el tema debemos de aprovechar eso. Regálenle un libro para que la persona lea y cuando lo lea a lo mejor se interese y entonces busca más información y a lo mejor decide venir a un grupo, ¿verdad? Invítelo. Eh, de la oportunidad de conocerlo. Yo diría que nosotros hoy, en esta época, estamos más que
en la época de oro, porque hay un interés bien marcado de la gente y mucho de entre la gente del campo del conocimiento sobre el asunto de la vida después de la muerte. Eso está de boga ahora. Y hay científicos de alto nivel envueltos en investigaciones asociadas a la demostración de la vida después de la muerte. Y nosotros ya hemos conocido eso desde 1857. Y hay diferentes enfoques, desde experiencias cercanas a la muerte, desde experiencias asociadas a la desencarnación en el lecho del que está falleciendo, desde procesos de investigación relacionados con la reencarnación, a nivel científico estoy hablando, ¿verdad? De la existencia de la percepción extrasensorial. Todo este tipo de temas está en boga ahora. Eso es el tema número 1 dentro de la clase educada. Y nosotros debemos de entrar dentro de esas alternativas que hay, porque nosotros conocemos un método, el mediunismo. Ellos están conociendo ahora las experiencias cercanas a la muerte, otro método. Las experiencias en el lecho de defunción, otro método. Todas las experiencias de investigación de vidas pasadas, de reencarnación, otro método. Pero todo se aúna, diferentes maneras de adquirir la idea de que no somos solamente moléculas, átomos, sino que hay algo más en nosotros, independiente a esas moléculas y a esos átomos, que nosotros le llamamos el espíritu, ¿verdad? Así que yo creo que bien importante que cada uno de nosotros sea mensajero, regale libro. ¿Te le gusta un libro? Regáleselo. Regáleselo al religioso, conociendo que probablemente lo eche al zafacón después que usted dé la vuelta. Pero puede que uno de ellos lo esconda debajo de la almohada. ¿Ah? Y se levante por las noches y se atreva a abrir la tapa. Y después la otra noche lee el primer capítulo. Y una vez usted lo encaja, ya lo tiene ahí, ¿verdad? Pero esa técnica de regalar libros, de regalar, léete esto, tú no te estás imponiendo. Léete esto y me dice lo que tú crees. Pero es bien importante, ¿verdad? Siendo la necesidad como hay de que la gente necesita saber si vivimos después de la muerte, el centro espírita es una herramienta ideal para eso. Escucha, ahora, hacer un comentario referente a si se debe hacer la práctica mediúmnica en cualquier lugar. Y en una ocasión nuestro maestro, el doctor Flavio Acarón, nos ilustró de esta manera. Un dentista va por la calle, por la acera, se le presenta a una persona con un dolor de muela. Tengo un dolor de muela que no aguanto, grave, sáqueme este diente. Sí. El dentista no puede sacarle el diente en la acera con las manos. Eso es un ejemplo excelente. Excelente, Sí. tiene que ir a la oficina donde Sí. están los medicamentos, Eso. donde están las herramientas y todas las facilidades para el proceso, igualmente en el proceso mediúmnico. Excelente, de acuerdo. ¿No hay pregunta? Ah. Un comentario, doctor, es que no podemos confundir el proceso de enseñanza y educación con la sesión mediúnica. Son dos procesos totalmente diferentes. Yo como maestra me voy debajo de un árbol de mango a enseñarle las vocales a los nenes. Pero no obstante, lo que él acaba de presentar, pues tiene que ser en un lugar donde haya higiene. Y cuando la maestra Nélida también estaba hablando, pues ya él no los había dicho. Claro, y un punto importante de una sala de un dentista es que hay higiene, que está todo limpiecito.
Pues en un lugar así como este, está todo esterilizado, está todo limpiecito, estamos protegidos. Es un comentario nada más. 100% de acuerdo. Para curiosos Sí, ¿cómo es? espiritivo para curiosos y novatos. Principiantes y novatos. Curiosos sí, y novatos, sí, sí. Eso es correcto, ¿verdad? El centro espírita, no hay un centro espírita que sea exclusivamente mediúnico. Eso no existe. El mediunismo es una tarea dentro del centro espírita que se añade a otras dos tareas. La tarea de qué? De educar, y la otra tarea que es la tarea de divulgar. Divulgar. Todo centro tiene que tener esas tres tareas. Hay una sesión de aprendizaje donde usted conoce el espiritismo a través de los libros de Allan Kardec, etcétera. Hay una sesión de divulgación donde usted se abre al público. Mire, no hay mejor cosa que usted hacer temas interesantes asociados al espiritismo y abrirse al público. Invitar a la gente que no son espiritistas, pero que les gusta el tema, ¿verdad? Sobre reencarnación, sobre mediunismo, sobre la vida después de la muerte, etcétera. Así que divulgar es importante, estudiar, y dentro de todas esas tareas está la sesión mediúnica. El centro espírita no puede ser solamente sesión mediúnica. Estamos cojos con la educación y cojos con la divulgación. Sí, esos tres aspectos son bien importantes y asegura que pues haya continuidad en el centro espírita. Gracias por la atención. Gracias, doctor Pablo Serrano, ¿verdad? Ha sido una charla espectacular, sencilla. Si así hubiese sido estudiante de medicina, que no lo soy, ¿verdad? Me hubiese gustado coger clase con él. Así que, así como Madeline, verdaderamente está muy sencilla, me aclaró puntos. En otros era bien asertivo lo que hablamos porque nosotros, gracias al presidente, que siempre será el presidente de esta institución, nos ha enseñado, nos ha dirigido, nos ha corregido constantemente. Así que yo solamente me encantaría un fuerte aplauso para esta pareja que vino de Humacao a educarnos. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues entonces, ahí tenemos los libros, los encargados serán Celeste y Marta. Hay cositas para comer, refrigerios. Que pasemos un feliz día, no se vayan todavía. Hay unos planes para la venta también, son keto. Recuerden que tenemos que cuidar la salud, ¿verdad? Y el azúcar nos hace... miren, si tú le das azúcar a un bebé que está acostumbrado a comer todo hecho en la casita, ya va a empezar a decir, no me des eso. Así que cuidémonos. La salud, merendemos y que cuando nos vayamos estemos bien, bien positivos. El conocimiento no ocupa espacio y los invitamos a los visitantes como Tati a que regresen aquí y estudien con nosotros porque algo importante, yo sé que la palabra de moda es autogestión, autoconocimiento, autodale, auto, claro. Sí, ¿qué hago con el conocimiento? ¿Qué hago con ese conocimiento, verdad? Pero lo importante es que sola no soy nada. Necesito del grupo para desempeñarme. Buen día y que disfrutemos la meriendita. Gracias a ustedes.